Nuevamente cumpliendo nuestra cita entre nos, hoy con un vallenato que pone su nombre a consideración de todos los cesarenses, un hombre que quiere trabajar por las necesidades de esta población, especialmente las enfocadas en educación, agua potable y medio ambiente. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es Rafael Oñate Fernández. Bienvenido a Entre Nos. Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy contenta con este clima tan agradable que hace aquí en Río Seco. Río Un Seco. Hermoso corregimiento de Valledupar. Estamos en Río Seco, así es. Sí. Bueno, más conocido como Rafico. Rafico, Lina, así me dicen desde niño en el escenario familiar. Rafico, y así me conocen en Valledupar también, así que ese es realmente el nombre mío. Bueno, hoy vamos a conocer este hombre, vallenato, aunque con el corazón en varios lugares, que nos va a hablar de quién es él, de cuál es su propuesta para el departamento del Cesar. Estamos en una época electoral donde muchos postulan su nombre. Y qué bueno es que la comunidad, que la ciudadanía, que el elector sepa cuál es la mejor opción. Vamos a conocer a Rafico. ¿Por qué Rafico? ¿Quién es Rafico Oñate? Bueno, Rafico Oñate sí es un vallenato raizal. Yo nací en la calle El Cesar, que no es calle sino carrera. Sí. Ahí en la casa, en una casa que queda entre las calles 12 o 13 y 13A. Ahí nací, en la casa que era de la mamá del pintor Jorge Maestre, con quien hemos tenido toda la vida, mi familia y él, un vínculo muy cercano, a quien le decíamos primo, Jorge Maestre. Ahí nació Rafael Oñate o Rafico Oñate, ahí nací. Crecí en el barrio obrero, en la carrera 11A, en la calle que da entre Loperena y el Ateneo, en el puro corazón de esa calle. Ahí crecí, ahí pasé mi infancia, ahí conocí los amigos de toda la vida, los que hoy todavía persisten, los que uno conoce cuando está avanzando en las temporadas de cometa, de boliche y de trompos que se jugaba aquí en Valledupar. Época bonita. Así es, sí, que no teníamos el celular, no venían los juegos prefabricados, sino que nosotros nos construíamos nuestros propios juguetes, como las cometas que las hacíamos con varillas de palma y le poníamos colores y hacíamos una sana competencia de cometas sin que fuera una competencia deliberada, sino que echábamos las cometas a volar y mirábamos cuál era la que más zumbaba, le mandábamos mensajes, como se le mandaba mensajes a las cometas. Eran juguetes muy sanos, muy formativos, además porque le desarrollaban a nosotros los niños, nos desarrollaban lo que era la imaginación. Obviamente el tipo de imaginación que hay hoy en día con los niños es otra y está más ligado a la red. Pero Rafico Oñate, luego me voy a Bucaramanga a realizar mis estudios. Estuve estudiando en la Universidad Popular del Cesar durante 2 semestres, la carrera de contaduría. En ese entonces fui líder estudiantil de la Universidad Popular del Cesar y pertenecía al Consejo Superior Estudiantil. Y posteriormente sí viajo a Bucaramanga, donde estudié sociología y donde hice mi carrera. Bucaramanga y Santander son muy significativos en mi proceso de construcción de mi madurez y mi formación para el trabajo. Todo eso fue muy importante. Tanto que le encanta la comida santanderiana. Así es, Lina, así es. Y me gusta, no solamente me gusta la comida santanderiana, sino que como me gusta la cocina, aprendí a preparar muchos platos santanderianos. Muy bien. Un hombre con principios, un hombre amigo de sus amigos, un hombre dispuesto al servicio. Así es, Lina. Yo he tenido la fortuna de cultivar
amistades muy sinceras. Yo me siento acariciado por la vida cada vez que recuerdo que tengo tantos amigos y tan buenos todos, innumerables diría. Casi siempre nosotros los humanos somos selectivos en la escogencia de los amigos y no puedo negar que hay algunos que desde la historia de la vida de uno, de niños, vienen forjándose con uno y quizás son los que permanecen más cercanos siempre, ¿no? Yo tengo dos amistades muy queridas, que son como hermanos míos, que desde la infancia venimos trasegando en la vida. Uno es Javier Fernández Maestre, el reconocido locutor de Olímpica y director de la emisora Olímpica, y el senador Antonio Sanguino. A ambos tuve la oportunidad de bautizarle sus hijos. A Antonio Sanguino, sí, le bauticé la hija, y a Javier me pidió que bautizara a Manolo, quien hoy es aspirante al consejo, es mi ahijado. Tenemos ese vínculo con Javier. Existe la particularidad de que además de que somos compadres y amigos, somos primos por el lado de los Fernández. Muy bien. Es Rafico Oñate, una de las opciones, de las buenas opciones que hay a la Asamblea del Departamento del Cesar. Vamos a una pausa, pero ya seguimos conociendo más de este candidato. Continuamos entre nos. Cuéntenos. Una buena formación a nivel personal, pero como lo decíamos al principio, también cuenta con una formación y una gran experiencia en el ámbito profesional y en el servicio. Bueno, Lina, en ese, digamos, en el escenario de la experiencia, yo tuve la fortuna en la universidad cuando terminé mi carrera. Yo estaba haciendo un trabajo con un profesor que trabajaba para las Naciones Unidas y para el Banco Mundial, era consultor. Y tuve también la fortuna de tener cierta ventaja en el relacionamiento con los docentes, porque estudiamos la carrera precisamente con Antonio Sanguino en Bucaramanga, y nosotros leíamos mucho, estudiábamos mucho, éramos activistas estudiantiles. Y eso de leer y estar en ese ámbito muy académico hizo que tuviera una muy buena relación académica con un docente que era consultor del Banco Mundial, y él estaba haciendo un trabajo de consultoría para el Banco Mundial. Y en ese entonces estuvimos haciendo un trabajo de campo en el proyecto, que era la construcción de una carretera entre Bucaramanga y Cúcuta, un proyecto de orden nacional, una vía de orden nacional que todavía no ha sido construida, entre otras cosas. Y en ese entonces nos tocó enfrentar una situación de inseguridad, porque la presencia de grupos al margen de la ley allá de guerrilla, del ELN, hizo un decomiso de los formatos de encuesta que estábamos aplicando con los habitantes de las parcelas, porque estábamos haciendo el diagnóstico socioeconómico y de impacto ambiental para la construcción de esa vía. Él, por pertenecer a una religión, creo que eran los Bahá'í, que no reconocía otra autoridad que fuera el Estado, decidió renunciar del proyecto. Y el que conocía mejor el proyecto era su discípulo, que en ese entonces era yo, así que la empresa consultora del Banco Mundial con la que él trabajaba decidió entregarme la dirección del proyecto a mí, y con ese proyecto me gradué. Al graduarme con ese proyecto me abrió las puertas para gerenciar un proyecto de Naciones Unidas aquí en la costa atlántica, una transferencia de una tecnología de gestión para empresas asociativas, y ahí arranca en pleno ya mi carrera como profesional. Eso me abrió muchas puertas, me dio muchas relaciones, y realmente hay que decirlo. En la universidad uno hace un trasegar académico que debe reconocerse, pero la vida es la que finalmente lo vuelve profesional a uno, no hay duda. Esas historias que tuve posteriores a mi graduación fueron las que finalmente me dieron el talante profesional y me dieron la vida profesional que tuve. De ahí en adelante pues ya tuve la oportunidad de trabajar en otras cosas. Trabajé en la red de solidaridad social como
como el coordinador de toda el área social, para el tema de reinserción, para el tema de atención a población vulnerable. Y finalmente regresé a Valledupar por allá por el año 99, vinculado un poco con un amigo muy querido también, un médico de acá del Cesar, que estaba en su ejercicio político, yo gerencié su campaña y posteriormente me hice directivo de la Universidad Popular del Cesar. Fui vinculado como jefe de Departamento de Humanidades en la administración del doctor Roberto Daza. En ese momento estaba en pleno crecimiento la universidad como institución educativa local, como ente educador. Y tuve la fortuna de poner en marcha el programa de sociología que actualmente está operando en la Universidad Popular del Cesar. Y un poco también con el doctor Leobedis Martínez. En ese entonces organizamos todos los contenidos del programa de sociología del derecho, de donde fui docente ad honorem. Yo hacía 24 horas de docencia durante la semana, ad honorem, por ser director de la Universidad Popular del Cesar y porque además yo traía una experiencia docente porque había sido instructor del SENA. Posterior a eso, viajo a Bogotá y trabajo como investigador de la Corporación Nuevo Arcoíris. Regreso a Valledupar y me vinculo al SENA como subdirector de formación profesional, donde tuve además la oportunidad de hacer cosas, sí, hacer cosas muy, muy importantes para el departamento. Y bueno, fue quizás donde me conoció mejor la gente del departamento como profesional y como persona también. Y el SENA también lo reconoció como uno de los mejores, ¿no? Así es, en el SENA en ese momento el director nacional, en ese entonces el doctor Darío Montoya, hizo un reconocimiento público a través de una emisora local sobre mi gestión y reconociendo que yo era de los funcionarios de su confianza y de los que con los que habían podido trabajar en mejor forma aquí. Habían cosas como, por ejemplo, la instalación del simulador que hoy opera en las aguas de Ibirico. Se compró por la Dirección Nacional y ellos me encargaron la misión de instalar ese simulador allá. Me fui encargado de hacer esa gestión y con los estudiantes hicimos la limpieza del centro que estaba en concesión en ese entonces. Y hicimos las adecuaciones para que se pudiera instalar bien el simulador. Traímos todo el tema e incorporamos a la actividad del SENA todo el proceso de formación por competencias laborales. Todo el tema de formación virtual me correspondió a mí. Y en ese entonces también un programa muy interesante que hubo en el SENA, que todavía existe, que fue el programa de emprendimiento, que estaba dirigido a estudiantes, aprendices del SENA y estudiantes universitarios que estuvieran en la etapa ya de culminación de su ciclo educativo. Hay inclusive 2 proyectos que desde esa época nosotros agenciamos que se financiaron a través del Fondo Emprender, que fue un fondo creado desde el SENA con algunos municipios. A veces el SENA con recursos propios simplemente se aplicaban a proyectos productivos, iniciativas de proyectos productivos con base tecnológica. Y hay 2 proyectos que están hoy operando todavía. Uno está entre el Copey y Bosconia. Es una empresa que se llama Porquis, que en ese entonces nace como una empresa que se iba a dedicar a la producción de carne de cerdo, en la crianza de cerdo y producción de carne en canal o en pie. Sin embargo, se hizo por parte del propietario, se hizo un proceso de transformación y él montó inicialmente una venta de chorizos fabricados y le ha crecido tanto que hoy tiene una empresa consolidada, muy consolidada. Y aquí en Valledupar, si tú la ves, la empresa de masas La Leyenda, es también una iniciativa que nace desde ahí y que hoy también está operando en buena forma, que ha tenido, digamos, mucho éxito, que eso demuestra pues que es posible desde la iniciativa estatal promover. Hay que promover esos emprendimientos, apoyarlos. Luego de esa publicidad no pagada, vamos a un corte de comerciales y ya continuamos con nuestro invitado de hoy. Vamos a conocer por qué es una de las mejores opciones a la Asamblea del Cesar. Ya regresamos.
Luego de toda esa experiencia en lo público, luego de ese servicio, a mí me encanta esa palabra, servicio, creo que recopila lo que necesita la sociedad, lo que necesita el departamento del Cesar, un servicio pero de verdad, no ese que muchas personas dicen ejercer cuando llegan a un puesto público y creo que se vuelve como un saludo a la bandera. Pero ¿por qué Rafik Oñate, luego de esa experiencia, decide poner a disposición su nombre para la Asamblea del Departamento del Cesar? Bueno, Lina, el trasegar le dice a uno, el trasegar en la vida y en el territorio, le dice a uno y le muestra claramente las necesidades en cada punto del territorio, qué está pasando, y uno revisa, yo particularmente donde llego y veo la gente, reviso realmente qué está pasando con la gente y qué es lo que hay que hacer. Uno se imagina haciendo cosas. Digamos, esas son como ilusiones que uno tiene sobre qué podría pasar si la gente tuviera un diferente destino o un diferente apoyo. Uno se encuentra cosas como, por ejemplo, ir a la Sierra Nevada y ver cómo está siendo depredada. Yo no me imagino, por ejemplo, un incendio de la magnitud que tuvo el Amazonas brasilero en la Sierra Nevada. Eso lo lamentaríamos nosotros toda la vida y nuestros hijos lo lamentarían más. Y eso es el resultado de una racionalidad, de la racionalidad con que se observa o cómo se opera el aparato público. Es decir, eso es un modelo de gerencia pública. Al observar todo eso, uno dice definitivamente la institucionalidad desde el Estado es donde se pueden hacer las grandes transformaciones, desde el poder, ¿cierto? Entonces, para servir uno puede hacerlo de manera marginal, desde lo que uno pueda trabajar, inclusive desde su casa también. Desde la casa, desde la empresa con la responsabilidad social empresarial. Yo lo he hecho. Sin embargo, es desde la aplicación de los recursos públicos y de la racionalidad pública donde uno puede realmente transformar el territorio. Mayor impacto. Y ponerlo en el tono en que uno quisiera en términos del desarrollo, social. Porque la observancia del desarrollo no es solamente el desarrollo desde el crecimiento de las empresas, sino desde el crecimiento de la gente común y corriente, es decir, desde la gente más pobre de nuestro pueblo. Eso es lo que uno tiene que tratar de amalgamar, el desarrollo de toda la sociedad, entendiendo que en una propuesta incluyente debe promoverse el desarrollo desde la clase media, desde los más pobres y desde los adinerados, desde la gente que tiene más recursos. Entonces, observando todo eso, hemos dicho, un grupo de personas, pues nos toca realmente hacer el deber de aspirar a un cargo público, hacer la campaña para ocuparlo y desde ahí visibilizar los temas que a nosotros nos parecen son los más interesantes, son los que deben estar en la prioridad de la gestión pública. Por eso, en la agenda como diputado, hemos querido incorporar 3 temas, Lina, que quisiera resumírtelos. Hay un tema que nos resulta esencial. Por ejemplo, la educación básica, primaria y secundaria en el país, por ley, es gratuita y tiene unos incentivos. Sin embargo, nosotros no hemos transitado todavía hacia la educación superior gratuita. Hay algunas políticas, como por ejemplo en el Cesar hay una política pública que está representada en las becas de FEDECESAR, que todavía resulta, yo le llamo, resulta un presupuesto extremadamente tacaño para las necesidades de formación que hay en el Departamento de Formación Superior. Todavía tenemos muchos jóvenes sin oportunidades, jóvenes que no han sido incluidos en el sistema de educación superior, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que desde la Asamblea no solamente vamos a hacer visible esa necesidad, hoy se están aplicando 7.000 millones de pesos en las becas de FEDECESAR. Nosotros creemos que es un presupuesto extremadamente estrecho y muy tacaño todavía, que debemos ampliar ese presupuesto. El departamento está por el orden de los 800, 900 mil millones de pesos.
podríamos destinar perfectamente 25.000 millones de pesos para las becas de FEDESAR, ensanchar el presupuesto y además crear más cupos, ¿cierto? Y pensamos también que se debe reformar los protocolos para el acceso a la beca, porque es que a veces, yo digo que no resulta malo que se ponga un promedio de 3.8 para acceder a la beca, sí, pero hay jóvenes que van a la universidad sin comida, que les toca irse a pie, que a veces no tienen el wifi en la casa para acceder a información, y esos son jóvenes que si tienen esas tres limitantes, pues son limitantes, mal hacemos en pedirles un promedio de 3.8. Es que la beca hay que dárselas al que la necesita. Nosotros no podemos cerrarle la puerta a la universidad en las narices a un joven que sacó entonces 3.5, no tuvo acceso a la beca, pero tampoco tiene con qué pagar y la única oportunidad que tiene es irse de la universidad. No, hombre, no hagamos eso. Eso no nos resulta beneficioso. Es probable que ese joven luego regrese con un arma. Y no estoy justificando el delito, sino que ese es el camino que nosotros le abrimos, le despejamos. Yo pienso que las becas deben dirigirse a los más necesitados. Si queremos hacer un plan para aquellos que tengan mejor nivel, pues hagámoslo también. Pero hagamos un plan de beca para los que realmente, para los que no tienen con qué pagarla, no importa el promedio que tengan. Eso es lo que nosotros creemos. Igualmente creemos también, como un segundo tema de nuestra agenda, es que hace años venimos viendo que en el departamento, ninguno de los municipios del departamento tiene agua potable las 24 horas del día. Y mira, el tema del acceso al agua potable de manera continua y permanente es un indicador de desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de desarrollo si no tenemos ni siquiera agua? Y ni qué se diga de vías, pero nos interesa inicialmente hacer visible el tema del agua. En Gamarra, en Tamalameque, en Chimichagua, son municipios que tienen el río Magdalena al lado, que tienen puertos sobre ese río. Se inundan cuando llega la temporada de invierno, pero no tienen agua en la llave. Y eso es un problema de voluntad política de las administraciones. Entender que ese es un problema. Algo que es tan esencial, es esencial para la calidad de vida. Para la vida. Muchas de las consultas que hacen nuestros niños en los puestos de salud de los municipios apartados es por problemas de diarreicos, por problemas de infecciones estomacales y los adultos también. Nosotros con resolver ese problema estaríamos resolviendo inclusive la posibilidad del acceso al sistema de salud, porque se disminuiría la cantidad de consultas y además de eso liberaríamos para que el sistema de salud atienda otras situaciones más complejas, ¿cierto? Y un último tema que nosotros queremos hacer visible también es el rescate del patrimonio ambiental del departamento. Nosotros hemos identificado 3 territorios ambientalmente indispensables para la vida en el territorio. Uno es la Sierra Nevada, que decimos ya no es nevada, y el Pico Blanco dejó de ser por un problema del cambio climático, pero también porque sabemos que hay actores ilegales instalados ahí en el territorio de la sierra, haciendo cultivos ilegales, talando para hacer cultivos ilegales y procesando hojas de esos cultivos ilegales, y eso además hace que usen insumos químicos de alto poder que terminan dañando también toda la vegetación y todo el ecosistema. Eso el Estado tiene que tomar cartas sobre el asunto. Creemos que debe instalarse el Estado ahí y hacer un plan de recuperación. Igual pasa con la Serranía del Perijá, con el agravante de que las tribus que están asentadas en la Serranía del Perijá son más confrontacionales, son más belicosos, inclusive entre ellos, y además es un territorio de frontera que hace más difícil la incorporación de un plan de recuperación de ese escenario ambiental que es una despensa hídrica, además la Serranía del Perijá. Y un tercer territorio ambientalmente indispensable para la vida es la Ciénaga de Zapatosa. Ese ojo de agua nosotros no solamente no le hemos dado la importancia que merece, sino que hemos ido poco a poco contaminándolo de una manera tal. Todos los residuos tóxicos de venenos de los alrededores, de las tierras que hay alrededor, se vienen por las aguas subterráneas y han caído, muchos caen en el lecho de la ciénaga y la ciénaga se está muriendo. Ya no nos volvimos a comer un bocachico de la ciénaga hace mucho rato y eso necesita la intervención del gobierno. El gobierno es el único capaz de recuperar la ciénaga y ponerla al tono que debe estar la ciénaga.
Y para eso necesita coadministradores, para eso necesita personas que velen por todo lo que son las necesidades o eso que necesita la comunidad, lo que realmente necesitan las comunidades. Por eso la mejor opción es Rafik Oñate, Asamblea, Partido Alianza Verde, el 51 en el tarjetón. Espero que apoyen estas propuestas. Alianza Verde 51, Alianza Verde 51. Hay que aprendérselo todos para el momento de votar en el tarjetón este 27 de octubre. Alianza Verde 51. Muchas gracias, Rafico, por acompañarnos. Muchas gracias por mostrarnos esa propuesta que tiene a la Asamblea del Departamento del Cesar y muchos éxitos. Gracias, Lina. Esperemos que la ciudadanía acoja con beneplácito nuestras propuestas y que nos apoye el 27. El Partido Alianza Verde es un partido que ha demostrado que tiene en su seno grandes líderes del orden nacional y del orden territorial, y por eso creemos que el Partido Alianza Verde es el partido que va a reformular la historia de los territorios. Por eso hemos decidido poner nuestro nombre a consideración en el Partido Alianza Verde con el número 51. Alianza Verde 51. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden, siempre hay motivos para sonreír.